Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar la ecuación del plano. El video va a tener dos partes. La primera es la parte deductiva, donde vamos a precisamente hacer su representación, tanto gráfica como simbólica, de la ecuación del plano, cómo se obtiene. Y la segunda parte va a consistir en un par de ejercicios de cómo trabajar precisamente para encontrar o determinar ya la ecuación del plano en función de algunos elementos. Muy bien, para esto entonces vamos a dibujar un pequeño plano en el espacio. Ahí tendríamos el marco de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z. Tenemos precisamente el plano P. Y entonces, para esto vamos a necesitar dos elementos de forma muy similar a cuando estábamos determinando las ecuaciones paramétricas de la recta. Vamos a necesitar un punto definido, en este caso un punto del plano A, que va a ser x0, y0 y z0. Y siguiente va a ser un vector. En este caso va a ser un vector normal al plano. También sus componentes van a ser A, B y C. Muy bien, esos dos elementos son lo que necesitamos para generar nuestra ecuación del plano. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir otro punto del plano. En este caso lo voy a poner por aquí. Ese punto del plano, sus componentes van a ser X, Y, Z. Y vamos a trazar un vector que va de A a B. Ese vector lo vamos a llamar vector U. Lo voy a poner aquí abajo. U es un vector que va de A a B, del punto A a B. Muy bien. Ese vector ya expresado en su forma canónica va a ser X menos X subíndice 0, Y menos Y0, Z menos Z0. Ahora, como este vector U vive en el plano y tenemos un vector normal al plano que sería n, por tanto, entre esos dos vectores siempre va a haber 90 grados, son ortonormales entre sí. Entonces, con eso nosotros pues, podemos realizar un proceso más sencillo. Si realizamos el producto punto entre esos dos vectores que siempre van a tener 90 grados, por tanto, siempre va a ser igual a 0 la resultante de esta operación, producto punto. Quedando entonces ya de forma canónica expresado, nos van a quedar entonces la siguiente operación a resolver. Tenemos entonces el producto punto. Aquí no hay que olvidar, va a ser componente con componente, vamos a estar multiplicándolas entre sí y al final sumarlas. Quedando entonces A que multiplica a X menos X0, más B que multiplica a Y menos Y0, más C que multiplica a Z menos Z0 igual a 0. Aplicamos propiedad distributiva en cada uno de nuestros términos. Nos va a quedar AX menos AX0 más BY menos BY0 más CZ menos CZ0 igual a 0. Vamos a agrupar estos tres términos en uno solo. Va a quedar AX más BY más CZ y vamos a agrupar esos tres términos. Vamos a factorizar menos 1, quedando menos que multiplica a x0 más b y0 más c z0. A este término le vamos a llamar d, lo vamos a reescribir nombrándolo solamente d, y como es negativo lo vamos a pasar sumando al otro lado de la ecuación o de la expresión, quedando entonces ax más by más cz igual a d.
y acabamos de obtener lo que se conoce como la ecuación del plano. Como podemos observar, pues nuestra ecuación del plano va a tener tres variables, x, y, z. Tiene tres coeficientes y los tres coeficientes son constantes y aparte la constante d. Y a esto pues se le conoce como la ecuación del plano. Realmente es sencillo. Como pueden observar, entonces las componentes de nuestro vector normal son los coeficientes de nuestras variables a, b y c, y el término d lo vamos a determinar precisamente multiplicando las componentes de nuestro vector con las de el punto A definido. Muy bien, vamos ahora sí a hacer un par de ejercicios para que quede claro esta parte. Primero, en el primer ejercicio nos van a definir un punto y un vector. En este caso va a ser ese vector normal al plano. Muy bien. Ya teniendo entonces nuestros dos elementos, el ejercicio consiste en determinar la ecuación del plano y asociada a estos dos elementos, el punto A y el vector n, donde A es un punto que forma parte del plano y n es el vector normal al plano o un vector normal al plano. Muy bien, dicho eso entonces, vamos a extraer la información. X subíndice 0 va a ser menos 3, y subíndice 0 va a ser 4 y z subíndice 0 es igual a 6. Y en el caso de nuestro vector normal, vamos a extraer los valores de los parámetros a, que sería menos 2, b es igual a 1 y c igual a 3. Perfecto. Primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el valor de b. El valor de b se determina con a por x0 más b por y0 más c por z0. Sustituimos los valores, a vale menos 2, y0 sería menos 3, más b, que vale 1, por y0, que vale 4, más c, que sería 3, por z0, que sería 6. Realizamos las respectivas operaciones. Tendríamos menos 2 por menos 3, nos va a dar 6 positivo, más 1 por 4 nos va a dar 4, más 3 por 6 nos va a dar 18. En este caso, la suma de estos dos nos daría 10, más 18 nos va a dar 28. Ese sería el valor de b. Siguiente, pues ya teniendo el valor de b, simplemente reescribimos nuestra ecuación del plano, también ya sustituyendo los valores de los coeficientes. Entonces vamos a tener menos 2 que multiplica x, que sería x, más 1 que multiplica y, en este caso sería by, más 3 que multiplica a z, que sería cz, igual a, puse b, es d, igual a d, que sería 28. Muy bien, ya simplificamos, al final nos va a quedar menos 2x más y más 3z igual a 28. Y esta va a ser la ecuación del plano asociada a estos dos elementos. Este punto que forma parte de este plano y este vector normal a este plano también. Siguiente ejemplo, ahora nos van a dar solamente 3 puntos y nos piden que nosotros determinemos el plano
que nosotros determinemos el plano en el cual estos tres puntos forman parte de él. O sea que el punto A, el punto B y el punto C van a ser partes de dicho plano. Es la única información que nos da. Muy bien, entonces para esto vamos a hacer una especie de bosquejo. Siempre he recomendado, ya cuando no está tan fácil cuando no está tan fácil como en el ejercicio 1, que directamente nos dan los elementos involucrados, y que en y a diferencia de este ejercicio, pues solamente tendríamos uno de los elementos, que sería un punto. Puede ser cualquiera de estos tres puntos, realmente no hay problema. Pues esos tres puntos, como forman parte del plano, podríamos elegir a cualquiera de ellos. Sin embargo, ¿quién nos estaría faltando? Nos estaría faltando un vector normal al plano. Para esto, nosotros vamos a crear un vector que va de C a A, le voy a llamar vector U, y un segundo vector que va de C a B, va a ser el vector V. Si nosotros realizamos el producto cruz entre esos dos vectores, pues se va a crear un vector normal al plano. O sea, el producto cruz entre el vector U y el vector V. Sería precisamente nuestro vector normal al plano. Como pueden observar, entonces ya estamos haciendo una especie de construcción porque estamos creando elementos que necesitamos para resolver nuestro problema o nuestro ejercicio. Muy bien, entonces creamos primero nuestro vector U, que es un vector que va de C a A. Por tanto, va a ser ya de forma canónica, como va de C a A, va a ser el valor final, que sería menos 3, menos el valor inicial. Menos 3, coma, siguiente, 0 menos 0, coma, siguiente, 1, menos 3. Resolvemos las operaciones indicadas y nos va a quedar menos 6, 0, 4. Ese sería nuestro primer vector. Siguiente, el vector V, que va de C a B, de forma canónica. Voy a borrar esta parte. Ahora va a ir de C a B, va a ser el valor final menos el valor inicial, va a ser 4 menos 3, 1 menos 0, 2 menos 3. Resolviendo nos va a quedar 1, 1, 5. Muy bien, ya tenemos nuestros dos vectores definidos. Vamos ahora a realizar el producto cruz entre ambos. Entonces tenemos un renglón conformado por las direcciones. Segundo renglón van a ser las componentes de nuestro vector U. Y tercer renglón son las componentes de nuestro vector V. Quedando entonces, primeramente en dirección de I, nos va a quedar 0 por 5 menos 4 por 1 en dirección de I, menos, ahora en dirección de J, va a ser menos 6 por 5, menos 4 por 1 en dirección de J, más, en dirección de K va a ser menos 6 por 1, menos 0 por 1. Eso en dirección de K. Realizamos las respectivas operaciones. 0 por 5 nos va a dar 0 y nos va a quedar menos 4 en dirección de I, menos, en este caso nos va a quedar menos 30, menos 4, va a ser menos 34, menos por menos nos va a dar más 34. En dirección de J, más, en este caso tendríamos menos 6, menos 0,
nos va a quedar negativo. Nos va a dar menos 6 en K. Muy bien, entonces ya tenemos, voy a poner por tanto, nuestro vector normal que va a ser menos 4,34, menos 6. Ya tenemos entonces cualquiera de estos puntos, podemos elegir y tenemos nuestro vector normal. Un punto que vive en el plano y el vector normal al plano. Para esto entonces voy a elegir el punto A, ahora sí, va a ser menos 3,0,1 y el vector normal es igual a menos 4,34, menos 6. Muy bien. Ahora realmente vamos a repetir los pasos del ejercicio 1, donde vamos a definir quiénes son nuestros elementos. X0 es igual a menos 3, Y0 es igual a 0, Z0 igual a 1. En el caso de las componentes, del vector normal va a ser A igual a menos 4, B igual a 34 y C igual a menos 6. Lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de D, que es A por X subíndice 0 más B por Y subíndice 0 más C por Z subíndice 0. Aquí, bueno, el término del medio se va a hacer 0 y nos va a quedar 12 menos 6, o sea, 6 positivo. Ese es el valor de D. Siguiente, ahora sí, escribimos nuestra ecuación del plano, que sería AX más BY más CZ. Entonces, A es menos 4 por X, B es más 34 por y C es menos 6 por Z, igual a 6. Y listo, así nos quedaría la ecuación del plano asociada a estos tres puntos. O quiere decir que encontramos el plano donde esos tres puntos forman parte de él. Muy bien, espero que haya quedado claro la parte deductiva, cómo se obtuvo la ecuación del plano. También con estos ejercicios se ha entendido cómo trabajarlo. Primero determinar si ya tenemos directamente un punto que forma parte de nuestro plano y un vector al plano. Pues directamente es solamente encontrar el valor de D y sustituirlo en la ecuación del plano que ya habíamos deducido. O en este caso, que estuvo un poco más complejo este ejercicio, solamente nos daba 3 puntos, los cuales los 3 pertenecían precisamente al plano que debíamos de determinar. Para este caso, pues tuvimos que realizar o determinar dos vectores como viven en el plano, y si hacemos un producto cruz entre ellos, se va a generar un vector ortonormal a nuestros vectores u y v, y por tanto también va a ser un vector normal al plano. Con esto generaríamos precisamente el vector normal al plano que necesitaríamos. Y último paso fue elegir un punto, cualquiera de los tres. En este caso elegí el punto A. Teniendo ya el vector normal, pues realizamos otra vez nuestras respectivas operaciones, encontrar el valor de D y reescribir la ecuación del plano ya sustituyendo los valores de A, B, C y D. Muy bien, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos, la explicación. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.